Un gusto saludarles, soy Luis Alberto López y gracias por estar en compañía con nosotros, con ITV El Salvador, en la entrevista de cerca. Ahora vamos a hablar de educación, precisamente sobre las lecciones aprendidas durante la pandemia del COVID-19 en las aulas de clase, en el país, bueno, en todo el mundo, pero vamos a hacer, por supuesto, énfasis en El Salvador. Además, vamos a hablar sobre los retos para el nuevo año lectivo, que ya el próximo lunes casi todas las escuelas del sector público comenzarán ya con la modalidad presencial en su mayoría, y por supuesto vamos a hablar sobre las políticas educativas con las nuevas disposiciones, la ley Crecer Juntos y el programa Mi Nueva Escuela, y además la educación de futuro que se puede adaptar en El Salvador para responder a las necesidades. Para ello hemos invitado a un experto que ha estudiado mucho sobre educación aquí en nuestro país, hecho como más de 20 libros de investigación solo en El Salvador. Nos referimos al doctor Pedro Ticas, antropólogo, investigador de la Universidad Pedagógica de El Salvador. Un gusto tenerlo aquí. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos ahora precisamente al agua y vamos a hablar de entrada sobre qué lecciones nos dejó la pandemia. Bueno, nos agarró de sorpresa, digamos, a todo el mundo, pero vamos a hablar de El Salvador, que es lo que nos interesa. ¿Qué fue lo que dejó, digamos, a la vista esta pandemia en términos de la educación, en términos del sistema educativo? Bueno, sí, en mi opinión, en términos generales en el mundo puso de manifiesto una buena cantidad de vacíos, ¿verdad? Es decir, no solo aplicados para el caso de El Salvador, sino en todos los países, en realidad en Europa, aún en los países autollamados de primer mundo, ¿no? O industrializados, quedó muy claro que el asunto de la educación a través de herramientas tecnológicas y además de manera presencial es todavía una deuda, ¿verdad? En todas partes. Claro, hay diferencias, hay países que están con mayor, digamos, nivel de avance en el tema de la organización y la administración educativa. Igual, por qué no decirlo, en el tema también del saber, es decir, de cómo la educación es un instrumento que se utiliza para el conocimiento y generar el saber. El caso es que, al menos en mi opinión, el asunto entonces de la educación es un reflejo a priori de la pandemia y pospandemia, es un reflejo del estado mundial de la educación, de cómo nos estamos formando en realidad los seres humanos. En el caso de El Salvador, yo pienso que quedó evidenciado de igual forma, ¿verdad?, los límites que tenemos y las limitaciones que tenemos en materia de formación, en materia de educación, a través de distintos instrumentos tecnológicos o no tecnológicos. Creo yo que lo importante en esto es que, en primer lugar, como siempre he sostenido, lo que debemos procurar es humanizar la educación, y humanizar la educación, en mi opinión, es tratarla de manera directa como ser humano, es decir, no se trata de la producción material de la vida, sino de la producción intelectual también de la vida. Y para producir intelectualmente en la vida se requiere de una realidad y de una forma de organización con sentido humano, ¿verdad? Y en este sentido, por ejemplo, bueno, la brecha tecnológica quedó en evidencia, digamos, no solo en el país, sino que en todas partes del mundo. Aquí en nuestro territorio a veces es ventaja y a veces desventaja el hecho que sea más pequeño, porque, digamos, se llega más rápido y se satisface alguna necesidad más rápido. Imagínense en México, en Brasil, en otros lugares donde los territorios son extensos y las poblaciones son más distanciadas. Muy distantes. Pero también agarró no solo el vacío o la brecha tecnológica a los estudiantes, a los padres de familia, al país en general, sino que también a los maestros. Muchos de ellos también no estaban preparados o al nivel de cómo manejar, por ejemplo, incluso un correo, un WhatsApp, para ver cómo se relacionaba con los alumnos. ¿Cómo ve también impacto que dio en los docentes? Fíjese que yo diría que son yo pondría en dos grandes puntos el tema de la pandemia, lo que revela la pandemia. Primero,
es el ejercicio, como decía, de lo tecnológico, y segundo, del tema del trato humano de la educación. Yo creo que en materia tecnológica es un proceso, es decir, sociedades como en El Salvador o como en cualquier otro país, en donde el tema tecnológico ahora ha despuntado con mayor celeridad porque efectivamente se requiere más. Entonces los papás hemos aprendido a vincularnos más con la máquina, con la informática específicamente, porque es el recurso que ha sido utilizado, pero también hay otros mecanismos, otros medios tecnológicos que han permitido que haya una relación entre los papás, los estudiantes y la escuela. Yo en mis planteamientos siempre he establecido lo que llamo yo la relación trilógica, ¿verdad?, entre familia, escuela y comunidad, que para mí es lo sustantivo en materia educativa. Pero también están los temas humanos, no todo es tecnológico. Y me parece a mí que podríamos caer en lo que llamamos en ciencias sociales determinismos tecnológicos, creer que todo entonces en materia educativa estará resuelto a través de la tecnología. La tecnología es nada más un instrumento, pero mientras haya relaciones humanas, mientras un docente se comunique con un estudiante y con un papá, o con una familia como tal, o con la comunidad como tal, seguirá siendo la educación de carácter humano. Digamos, la tecnología es importante, pero no determinante. No determinante. Es importante también lo humano, pero la tecnología también, aprender tecnología es importante para comunicarse. Claro, así Imagínese si usted no sabe, digamos, ni siquiera enviar un correo, ¿cómo se va a comunicar? O hacer enlaces a través de las aplicaciones, digamos. Entonces, eso es parte de las herramientas. Es correcto, que tiene el mundo, la responsabilidad, digamos, del padre de familia, del estudiante y del docente. Sí, el mundo eso exige hoy, es decir, el mundo tecnológico ha crecido y se ha desarrollado de tal manera que los seres humanos casi que debemos ponernos a la par de la tecnología, ¿no? Y ahora, con este tipo de circunstancias, ¿verdad?, de pandemia, lo que significa es que hay una revelación de la enorme brecha entre el desarrollo humano y el desarrollo tecnológico. Es decir, si nos cuesta, por ejemplo, enviar un correo, abrir una cuenta de correo, no sé, cualquier otro tipo de requerimiento, eso significa entonces que hay una brecha en la que hay que ponerle atención, efectivamente. La comunicación hoy día es predominantemente, pero no determinante, ¿verdad?, como bien lo apuntaba usted, la comunicación es predominantemente tecnológica. Los dispositivos, es decir, todas las formas de tecnología que hoy tenemos son herramientas, así es, y es decir, y no las podemos negar. Mal haríamos en negarnos a ello porque el mundo así va, pero está claro que hay zonas específicas, hay áreas específicas en materia tecnológica que han despuntado y otras que requieren de mayor atención, ¿no? Bueno, de hecho, alguna de las políticas que vino a acelerar quizás disminuir la brecha tecnológica fue la entrega de computadoras, que era no ha venido a ayudar a las familias, a los estudiantes. Falta meterle más a la conectividad, digamos, para que puedan. Hay que invertir mucho, sí, y no es posible lograr una simetría, lograr un equilibrio entre tecnología y recurso, porque siempre el mundo tecnológico va adelante, entonces no es posible satisfacer todas las necesidades, es un proceso. El ser humano va avanzando de acuerdo a los momentos que vive y los momentos son progresivos, es decir, seguramente en 10 años, 15 años, todo lo que hoy se requiere y que no se tiene estará satisfecho en 15 años, pero en 15 años habrá también nuevas necesidades, es decir, es una espiral ascendente que permite o que nos dice más bien que es muy difícil llevar al parejo el tema tecnológico con el tema de desarrollo humano. Ahora, la tecnología es una expresión del desarrollo humano, no lo es todo, ¿verdad? Porque también si podemos comunicarnos a través de una máquina, pero somos incapaces de
comunicarnos físicamente, ¿verdad? Un saludo, un buenos días, etcétera, etcétera. Tendremos también que revisar el papel de la tecnología en las relaciones humanas y de cómo esa tecnología puede variar la conducta y el comportamiento de una sociedad a largo plazo. En esta situación, digamos, de lo que dejó abierto la pandemia en términos de educación, también se pueden identificar algunas secuelas que ha dejado en la calidad, en la formación de los estudiantes, de los alumnos. Incluso salió una promoción de pandemia, digamos, sí, porque comenzaron 2020, 2021 todavía la educación a distancia de los bachilleres de dos años. 2 años, sí. Una promoción que ya está en la universidad. Ahora, ¿qué secuelas en la calidad se puede identificar ahí y cómo se puede reforzar o revertir alguna debilidad? Ese es el punto central. Ese efectivamente es el punto central. ¿Cómo lograr que permanezca o que se profundice en la calidad del conocimiento? Primero, determinar a qué le llamamos calidad de acuerdo a la sociedad en la que se vive, ¿no? Es decir, la calidad no es un concepto al que hay que llegar. La sociedad desarrolla sus propias formas de calidad de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su historia, de acuerdo a su proyección o a su futuro. En segundo lugar, sí creo yo que ha habido un impacto, evidentemente, ¿no? No es lo mismo conversar las cosas de viva voz que hacerlo a través de una máquina. El tiempo en esto es muy, pero muy, ahora sí que creo yo es determinante en las formas de enseñanza y de aprendizaje que se generan. ¿Por qué? Porque, bueno, el tiempo que tiene un profesor para exponer, para explicar un tema, por ejemplo, a través de la computadora, no es lo mismo que el tiempo que se utiliza en la hora presencial, por ejemplo, ¿no? Y de acuerdo a ello, entonces, las relaciones cambian, es que cambia todo, la forma de comunicarse, los símbolos, las señales, todos estos mecanismos que de manera presencial se utilizan frecuentemente para aprender y enseñar, porque hay que señalar esto. Aprendemos a través de todos los sentidos. Es decir, cuando estamos en una clase, estamos aprendiendo a través de todos los sentidos, no únicamente a través del oído, ¿no? Estamos viendo, estamos correlacionando cosas. Eso no está todavía resuelto a través de la computadora. Hay que trabajar en ello. Por supuesto que se va a resolver, pero hay que trabajar en ello. Y por ello, para mí, y lo sostengo en mi último texto, ¿verdad?, sobre lo que llamo el método de la observancia epistémica, lo más importante para mí es el método. Si las clases predominantemente para ciertos campos de conocimiento, para ciertas áreas geográficas, para cierto tipo de población, va a ser utilizada la tecnología, pues bueno, lo que debemos determinar, aún en las clases presenciales, lo que debemos determinar es el método, es decir, cómo enseñamos, qué tanto logramos precisamente que no se pierda ese conocimiento y que la calidad de ese conocimiento no se difume, qué tanto logramos a través del método, porque esto es lo que determina las formas de conocimiento, los tipos de conocimiento. Un profesor puede utilizar ciertas metodologías, ciertas técnicas dinámicas dentro del salón de clases que seguramente no puede utilizar con la computadora, porque además el tiempo le está diciendo, ¿no? Ya casi va a terminar la clase, entonces apúrele, ¿no? Para que reciba yo toda la información que yo necesito recibir como estudiante. Sí, pero eso es información, no es un proceso de formación. Y adaptar también ese método, no solo a las condiciones de la realidad salvadoreña, sino también a las necesidades a nivel mundial, porque todo está enlazado, todo está globalizado. ¿Cómo responder a la realidad salvadoreña, a la realidad centroamericana y cómo vincularnos al mundo? Así es. Yo he sostenido siempre que el instrumento fundamental para la relación entre docente y estudiante, entre docente y comunidad, entre docente y realidad, etcétera, es el programa de asignatura. Ahí debemos trabajar. Ahora, doctor, digamos en este bloque, para hablar sobre lo que quedó al descubierto, digamos, en la pandemia, también hubo elementos positivos que se pueden rescatar y se pueden también
bueno, aprovechar. El hecho es precisamente que aceleró, digamos, el uso de la tecnología. Sí. Tanto los estudiantes, los profesores, los maestros y los padres de familia. Bueno, la aceleración en la entrega de herramientas de las computadoras a todos los estudiantes, claro, a nivel nacional, la capacitación a los y hubo muy buena respuesta del Estado, es decir, el Estado ha dado una muy buena y atinada y oportuna y además pertinente respuesta en ese sentido, creo yo. Es decir, no sé qué hubiese pasado, por ejemplo, si la pandemia hubiese llegado hace 15 años o 20 años. O hace 100 años cuando hubo una. Exactamente. En casi todas las historias, en la historia, en casi todas las formas de pandemias que ha habido, siempre ha habido un impacto en la población. Como sabemos, siempre hay impactos buenos, hay impactos malos, ¿verdad? Pero necesitamos construir de manera conjunta como sociedad una respuesta a la pandemia. No es solamente obligación del Estado o de la sociedad civil, es de manera conjunta la necesidad de responder a la reorganización, replanificación, reorientación de la educación. Y ahora, y la responsabilidad, digamos, del padre de familia y la responsabilidad de los docentes, de los alumnos, pero más, digamos, de padre de familia y alumno, de cómo saber utilizar esas herramientas que se han entregado y que también están a su disposición. Correcto. Porque a veces la mayoría, digamos, no la mayoría, pero sí una buena cantidad que llenan la computadora de juegos. Pero a veces no son juegos educativos, sino que cómo educar o incidir para que se ocupe de la mejor manera, al menos el tiempo dedicado a... Ese es el riesgo, o sea, eso es precisamente lo que debemos controlar, ¿verdad? O sobre lo que debemos poner atención. ¿Qué tanto los estudiantes utilizan la computadora como por el momento, insisto en ello, por el momento como el instrumento principal de uso para la comunicación, para el desarrollo, etcétera, y en qué utilizan la computadora? Midiendo los tiempos de utilización, de relación entre el estudiante y la máquina. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa un estudiante sentado frente a la máquina? Eso es importante porque eso nos define en lo mucho el tipo también de ser humano o de ciudadano que habrá. Es decir, si mi vínculo es únicamente con la máquina, yo no es que esté contra la máquina, quiero decirlo, ¿verdad? Pero me compete abordar otros aspectos que tienen que ver con esa relación porque hay que explicarlos. Porque el día de mañana no queremos también sociedades mecanizadas, ¿verdad? De sociedades que tengan un muy buen vínculo con las herramientas tecnológicas, pero entre seres humanos no haya ningún tipo de relación. Es decir, necesitamos darle una orientación conjunta integral y eso tiene que formarse desde pequeño, porque hacia eso vamos, ¿no? Es decir, la formación, el uso, el manejo de la herramienta informática por el momento está determinado ya para ciertas generaciones en las que ya la informática es una necesidad primordial, cosa que no existía hace 5 años, hace 10 años, ¿verdad? Ahora sí. Pero ese es un punto. Esas generaciones están definidas porque ya existen. Lo que debemos hacer es prepararnos para las nuevas. ¿Qué vínculo o qué relación tendrán con la tecnología y con qué tipo de tecnología y para qué uso las nuevas generaciones? Eso vamos a hablar también más adelante. Tal vez nos puede sintetizar, antes de ir a un corte, cuáles son las principales recomendaciones derivadas de la pandemia en términos educativos hacia los maestros, los padres de familia y los alumnos. Yo diría que es difícil recomendar yo, pero puedo opinar al respecto. Pero yo diría que son básicamente 3, al menos de mi parte. La primera es que el docente debe vincularse de manera muy directa y profunda con el programa de asignatura, porque esa es la herramienta fundamental, hasta el momento, aquí como en cualquier parte del mundo. Eso es lo que vincula desde el punto de vista del conocimiento al estudiante con el docente. Segundo, creo que el docente debe generar sus propios métodos,
de acuerdo a sus propias realidades y de acuerdo a su propia historia educativa. Cada docente tiene una historia educativa. Y si hay alguien que hace posible la existencia de la educación en El Salvador, son los docentes, las autoridades escolares. En cada municipio, en cada cantón, hay una escuela que hace posible que la educación exista en el país. Y en tercer lugar, creo yo, que el docente no debe olvidar el sentido y la razón humana de la educación. Tratamos con seres humanos y por tanto entonces la educación debe ser más flexible. Yo he propuesto siempre la realización y el desarrollo de un currículo flexible, es decir, que se acomode a las realidades, que se acomode a las circunstancias de cada zona, del interés de la población. No es lo mismo el interés de la población de Morazán, de La Unión, que el interés de Santa Ana, Aguachapán, o de Sonsonate, o de San Salvador, o Chalatenango. Es decir, son cosmovisiones, son formas de entender y producir el mundo distintas. Y entonces el currículo debe estar orientado hacia eso, para satisfacer esa necesidad, porque finalmente es eso. El currículo es una satisfacción de la necesidad del conocimiento y del desarrollo del ser humano, por eso se llama currículo, porque el currículo tiene que ver con todo en la vida, no solamente desde el punto de vista técnico, conceptual, sino desde el punto de vista de la vida misma, de lo que una persona requiere para poder sentirse feliz, para poder sentirse que es parte integrante de una sociedad. Ahora, digamos, ¿cómo vincular, la realidad virtual, la realidad real, digamos, y también lo humano, como usted dice? O sea, utilizar la tecnología, también no dejar de lado la relación humana, pero tampoco la naturaleza. Efectivamente, es eso. Nosotros aquí no podríamos, si estuviésemos a través de una máquina, la relación sería distinta. No habría nada que mediara. Sin embargo, hay símbolos, hay señales, hay códigos que se establecen durante el momento de la comunicación entre los seres humanos, que permite entonces comprender en su totalidad las cosas. A través de las máquinas no se produce eso porque las máquinas no están hechas para eso. Ahora bien, ¿cómo logramos entonces que esto pueda generar esta relación entre lo humano y lo tecnológico? Eso depende del proyecto de vida de cada sociedad. Eso depende del proyecto de una nación. ¿A qué le apuesta una nación? ¿Cuál es el interés de la nación en materia de formación, en materia de desarrollo, en materia de tecnología? Porque una sociedad puede alcanzar progreso tecnológico al más alto nivel y su desarrollo humano puede ser muy bajo. Porque lo que determina el desarrollo humano son las relaciones interpersonales, las formas de comunicación, de aprehensión de la realidad entre los individuos, los contextos en los que esos individuos se desarrollan, se mueven. Eso es lo que le va dando el carácter humano a la educación. Nos educamos, la educación no solo está puesta en la escuela, esa es la educación escolarizada, la educación en la que recibimos todos en la vida, ¿no? De incluso cómo atravesarse una calle, cómo respetar una señal, cómo comprender el contexto en el que me desarrollo. Eso es lo que hace a la educación. Entonces puedo tener muy vasto conocimiento académico, pero eso no me determina mi vida. Mi vida la va a determinar las formas en las que yo me vincule con el otro, porque todavía, afortunadamente, los seres humanos somos seres dependientes de lo otro, dependientes del otro. Es decir, yo existo, es un planteamiento filosófico, yo existo porque existe el otro. Es decir, yo puedo tener vida y puedo desarrollarme, puedo exponer quién soy yo si el otro existe, si no, ¿con quién lo voy a hacer? Entonces, en esa relación necesaria de lo humano, veo yo la educación como un instrumento importante desde el concepto de un proyecto de nación que pueda constituirse como proyección propia. Es decir, la educación, en simples términos, en mi opinión, debe responder al proyecto de vida de los seres humanos. Ahora, gran parte, digamos, del reto, de la responsabilidad,
recae también en el maestro, pero en el padre de familia. Pero estamos a veces en una realidad que el maestro está más preocupado por salir del programa y avanzar porque también lo están evaluando. El padre de familia o el responsable también está la preocupación de todos los quehaceres del hogar, del trabajo, de salir rápido de sus actividades. Entonces a veces queda, digamos, dejan poco tiempo vacíos para reflexionar sobre ese tema. Sí. Eso es precisamente el programa de asignatura. Es decir, si tenemos programas de asignatura que tienen 80, 70 temas, ¿a qué horas vamos a estudiar todo eso en un año? ¿Verdad? Y una gran cantidad de tareas que le dejan a los niños que casi que lo... Si está más orientado al tema de la información y no de la formación, los estudiantes están saturadísimos de tareas. Es como para mantenerlos ocupados, y yo no creo que eso sea enseñanza. Eso es ocupación, ¿no? Es casi como que, bueno, ya regresaste de la escuela, ahora hacer las tareas. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer la tarea? ¿En qué momento se vincula el padre de familia y asume la responsabilidad a que usted se refiere, el padre de familia, con relación a sus hijos? ¿En qué momento participa, coactiva en la vida familiar, ¿verdad? Hay convivencia familiar, comunicación intrafamiliar. Sí, los estudiantes tienen que pasar pegados a la computadora. Eso es un elemento importante. El otro elemento es qué tipo de información, como decía al principio, qué tipo de información utilizo yo, porque en la computadora encontraré cantidad de información, pero debo tener criterio, selección, debo tener un método para determinar yo como estudiante desde los primeros años de aprendizaje qué información voy a utilizar. ¿Qué análisis, qué criterios utilizaré para poder determinar si esa información es buena o no para mi proceso o durante mi proceso de aprendizaje? Bien, doctor, bueno, vamos a hacer el primer corte. Más adelante vamos a conocer sobre los retos de la educación para el nuevo año lectivo, con la nueva modalidad presencial, no nueva, digamos, con la modalidad ya sin pandemia, al menos asentada o controlada en nuestro país. Así es que los invitamos para el siguiente bloque. Viajar por el mundo, conocer otras culturas, otros amigos, estudiar en una universidad en el extranjero. Pero te da miedo ir por ese sueño porque no sabes hablar inglés. Que no sea una excusa. Hoy aprender inglés es más fácil, rápido, a tu tiempo. University Idiomas Link tiene clases ilimitadas con maestros en vivo. ¿Qué esperas? Llama ahora y cumplí tu sueño. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. ¿Eres uno de los que sueña en viajar por el mundo, conocer otras culturas, otros amigos, estudiar en una universidad en el extranjero? Pero te da miedo ir por ese sueño porque no sabes hablar inglés. Que no sea una excusa. Hoy aprender inglés es más fácil, rápido, a tu tiempo. University Idiomas Link tiene clases ilimitadas con maestros en vivo. ¿Qué esperas? Llama ahora y cumplí tu sueño.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos con el doctor Pedro Ticas, antropólogo, investigador de El Salvador, y estamos hablando de educación. Vamos ahora a hablar sobre los retos en la educación para el nuevo año lectivo que comienza en el sector público el próximo lunes. Un nuevo reto que tienen los docentes, los padres de familia y los estudiantes, ¿verdad? Venimos de la etapa, como hablábamos anteriormente, de la educación a distancia, casi presionada, casi que improvisada. Venimos el año pasado y el 2021 también, 2022, semipresencial a distancia, y un poco ya la relación entre docente, estudiante y maestro. Ahora vamos a entrar prácticamente casi que a un 100% la educación presencial. ¿Qué retos tienen los profesores, los padres de familia? Porque es un triángulo, ¿verdad? Importante, padre de familia, profesores y estudiantes. ¿Qué retos tienen ya en esta nuevamente retornando a la normalidad, pero también sin descuidar lo aprendido durante la pandemia y no llegar, digamos, a un retroceso o a un reacomodo otra vez de las partes, en el sentido del docente, del alumno, del estudiante, a lo que habíamos avanzado? Híjole, son muchos retos, ¿verdad? Muchísimos. Aquí creo yo que intervienen una enorme cantidad de cosas. Primero, el tema de venir de lo presencial al trabajo por internet, que yo no le llamo virtual, sino más bien a distancia, ¿verdad? La enseñanza y el aprendizaje a distancia, luego regresar a lo presencial. Aquí influyen, me parece a mí, una enorme cantidad de cosas que van desde el tema estrictamente técnico y tecnológico hasta el tema de las emociones. Es decir, aquí se van a configurar, hoy con el regreso a clases, una enorme cantidad de componentes, de elementos. Estudiantes que durante 2 años estuvieron acostumbrados a vincularse únicamente con la máquina. Es decir, la máquina casi resolvía las formas de conocer, no el profesor. El profesor hacía lo suyo y su parte, desde luego, pero era la máquina el instrumento. Ahora el instrumento es la escuela, la estructura, la infraestructura que ahí está. Lo que indica entonces es que habrá nuevas formas de expresión del comportamiento personal y colectivo de los estudiantes con relación a los docentes, con relación a los centros escolares, a las autoridades escolares. Entonces, aparecerán seguramente distintas conductas, ¿verdad? Desde estudiantes muy retraídos hasta estudiantes muy participativos. La tarea de organizar el sistema educativo como tal será muy dura para los docentes y para las autoridades locales, es decir, para las autoridades de cada centro escolar. Tener la población nuevamente en los centros escolares, recibirla, no es simplemente un número o una masa de población. Se trata nuevamente de cómo voy a ver la educación en el futuro a partir de la práctica y la experiencia que ya hubo 2, 3 años anteriormente. Entonces, muchos, seguramente, incluso docentes, se acostumbraron a ciertas dinámicas de trabajo y de enseñanza que tenían ciertas características. Hoy volvemos a la presencialidad y la presencialidad significa nuevamente, lo que decía anteriormente, retomar la relación humana. ¿Y cómo garantizar también que las lecciones aprendidas, ¿verdad?, se potencien y no haya como un repliegue de docentes para acomodarse a como estábamos antes de la pandemia? Yo creo que ahí tendrá que ver la reorganización administrativa de cada centro escolar y la reorganización escolar del mismo centro, es decir, académica del mismo centro. Hoy me parece que está mucho más evidenciado, mucho más claro, lo que por tantos años igual he insistido, de lograr que haya un equilibrio, una simetría entre lo académico y lo administrativo. Y el ambiente de trabajo también, bueno, se le está apostando a la inversión, a crear un ambiente de infraestructura más adecuada. Claro, mucho más, exacto, sí, pero que son esos vínculos que tenemos
en la escuela, ¿no? Que nos van dando identidad con el centro escolar, que los colores, que las figuras, que los espacios, el dominio de los espacios, el manejo de los espacios, es decir, todas esas figuras, todas esas entidades escolares, o sea, centros escolares, van a tener que reconfigurarse. Y seguramente para un estudiante, desde luego, solo el impacto de llegar nuevamente a un salón de clases o del docente de regresar a un salón de clases que se perdió durante 3 años, casi, ¿verdad? Eso ya impacta mucho en la organización conceptual de la asignatura, del programa de asignatura, del tema. Con eso van a tener que trabajar los docentes, fundamentalmente, de cómo volver a escuchar, de cómo volver a hacer parte de la vida de un estudiante, porque el referente primario de un estudiante es su docente, más que su unidad familiar, porque normalmente convive más con un docente o con su docente que con su propia familia. Bueno, estés entrando, digamos, a la nueva fase de la presencialidad, porque cuando estábamos en pandemia había más relación con el padre de familia, el encargado o el familiar, que con el docente. En el supuesto, ¿verdad? Sí, así Eso es. va a cambiar. Va digamos. a modificar. Incluso muchas madres, tal vez, y padres de familia van a descansar un poco, en el sentido de que su hijo va a estar al menos un determinado tiempo a la responsabilidad de los docentes. Sí. Y ellos Por eso es importante, en mi opinión, ¿no? Esta relación trilógica con la familia, escuela y comunidad. La familia tiene y no es simplemente discurso o retórica, es esencial la relación del padre de familia con el centro escolar. Los padres de familia no deben llegar únicamente al centro escolar cuando hay entrega de calificaciones o cuando o a dejarlo atraer o cuando hay un evento, no. La relación debe ser constante, debe ser permanente, porque la identidad, las identidades, las múltiples y diversas identidades que hay en los salones de clases son las mismas que hay con las unidades familiares. Tienen proyectos de vida distintos. Hay personas, por ejemplo, en los centros escolares de algunas zonas del país, hay jóvenes que solo están esperando terminar el bachillerato para migrar. Esa es una realidad que no podemos ocultar. Y ese es su proyecto de vida. Entonces, no se trata de generar y promover, por supuesto, que se vayan del país de ninguna manera, pero el sistema educativo debe responder a un proyecto de vida que les conduzca a los jóvenes a sentirse más identificados con su territorio, con su realidad, con su historia, y esa motivación es parte del proyecto educativo. Y esa motivación es lo humano. Bueno, una parte importante también, cómo se había vinculado, digamos, arraigado o acostumbrado, más bien dicho, muchos estudiantes con la modalidad que teníamos a distancia. Recuerdo que un niño, un alumno, le estaba preguntando a la docente o al profesor de cuándo iban a hacer el examen. El examen virtual, y la profesora le preguntaba, bueno, ¿y para qué querés saber? Mira, va a ser a las 9 de la mañana el examen, qué sé yo, de matemática, de inglés, y el alumno le responde, bueno, es que esa hora no va a estar mi mamá, le decía. O sea que prácticamente muchas de las tareas las hacía el padre de familia y no el estudiante. El estudiante, y entonces no había casi como un control, ¿verdad? ¿Sí? Diferente ahora, que ya el docente va a estar más controlado, digamos, que el alumno esté aprendiendo y garantizando de que él es el que está haciendo las tareas y él es el que está aprendiendo y no está reaprendiendo el padre de familia. Por eso yo insisto en esta parte humana, ¿no? Porque esos son temas humanos, es decir, de qué manera va a vincularse nuevamente, a revincularse, relacionarse el profesor con el estudiante. Eso será muy significativo. Si los papás cubrieron buena parte de la necesidad de cumplir con ciertas tareas, etcétera, por parte de los estudiantes, bueno, ya no va a ser de manera tan predominante, ¿no?
Pero eso dependerá mucho de los nuevos vínculos que los profesores establezcan con sus estudiantes. La enseñanza no es un recetario, es decir, no es un menú o que una receta que póngale esto y lo otro y lo otro y lo otro. La educación, la enseñanza escolarizada es un ir y venir, es una relación de reciprocidad en la que se espera que cada uno cumpla con su función en primer término, es decir, que el papá o la mamá y el estudiante cumplan cada uno con su función, al igual que el docente. Pero esa reciprocidad no solo tiene que ver con el tema del mundo académico, debe ser humano, de escuchar a los estudiantes, a muchos seguramente los impactó sobremanera el tema de la pandemia. Posiblemente muchos de ellos, incluso aún estando en casa, se desvincularon mucho de su unidad familiar, porque se han abstraído del mundo, de la cotidianidad. Un estudiante sentado frente a una máquina durante toda una mañana en la que no tenga mayor vínculo con el resto de su familia, indica ya un importante punto que hay que resolver, porque ahora va a tener que convivir nuevamente con los demás. Y entonces muchas de sus proyecciones, muchas seguramente de sus valores sobre las relaciones humanas van nuevamente a contrastarse con lo que anteriormente vivió. Si antes, durante la pandemia, el único mecanismo de comunicación era el teléfono o la computadora, ahora va a tener que comunicarse de viva voz, sentir a la otra persona, ver a la otra persona. Enfrentarse y quitarse el miedo de estar frente a sus compañeros, sus amigos. Así es, va a tener que comunicarse, va a tener que exponer sus ideas, va a tener que participar. Es decir, eso es el carácter humano de la educación, que no se resuelve con la tecnología, ¿no? Esa manera de vínculo, ahora los muchachos tienen muchos amigos, por ejemplo, a través de Facebook y todas estas cosas, ¿no? Ajá, pero ¿cuántos de ellos son reales? Es decir, reales en el sentido de que con cuántos convive, con cuántos juega, con cuántos bromea, con cuántos establece esa forma de comunicación. Eso lo va a tener que enfrentar el sistema educativo. Hay algunas medidas que toman en algunos colegios, algunas escuelas, bueno, incluso se ven noticias a nivel internacional también, permitir o no permitir que los dispositivos móviles los tengan los estudiantes a la mano. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué es necesario, no es necesario? Yo creo que depende depende del contexto y de la realidad. Hay universidades, hay países, hay centros escolares que permiten el manejo del teléfono, ¿no? Sí, pero hay ya un criterio para el uso del teléfono, sobre qué puede buscar, porque a lo mejor un estudiante busca de manera rápida información que necesita en el contexto de lo que está aprendiendo y es completamente válido, es necesario, para eso es la tecnología. En mi opinión, no debe esperar llegar a casa para entonces comenzar a buscar. Esa forma de enseñar y aprender, de delimitar los espacios para el conocimiento. En este espacio vas a aprender algo y en el otro espacio vas a aprender otra cosa. Creo que hay que romper con ello. Creo que eso no permite entonces que el estudiante viva la educación o la enseñanza escolar en su plenitud. Es decir, no es la escuela únicamente para escuchar, para escribir y para tomar notas. Y la casa para ir a investigar, sí, exacto, para hacer deberes. No, eso debe estar dentro la misma escuela. Es decir, un estudiante debe comprender que en la medida en la que conoce, aprende, no necesita llegar a otro lugar para cumplir con una función, con un programa, ¿no? Debe hacerlo allí mismo en el centro escolar. Entonces, si yo estoy pensando como profesor dejarle una tarea al docente para que la haga en su casa, le estoy poniendo eso precisamente, una tarea, pero eso no significa que está aprendiendo el estudiante, porque yo fuera de mi espacio como profesor dentro de la escuela, yo no sé qué sucede fuera de ella, ya no hay control, no tengo conocimiento, por ejemplo esto, no se sabe si le hacen el trabajo o no. En cambio, si utilizo dinámicas, metodologías, técnicas, etcétera, que permiten que el estudiante comprenda
bien las temáticas dentro del salón de clase y ahí cumplir con esa tarea, pues entonces facilita mucho más, ¿no? Y dejo que el estudiante vaya y establezca una relación de familia con sus unidades familiares, porque si no, estoy trasladando la escuela a la familia, y yo no creo que ese debe ser el mecanismo. Y hay un cansancio también, tanto del estudiante como del... Exacto, porque entonces... Y que eso a veces se revierte porque ya ve de otra manera la escuela. Exacto, entonces hay una confusión de roles, de funciones. Yo como familia, ¿cuál es mi función? Y entonces la función de la escuela, ¿cuál es? ¿La familia es una extensión de la escuela o la escuela es una extensión de la familia? Son temas que hay que resolver. Yo diría que en la medida en la que existe esta articulación entre esta relación de comunidad, escuela y familia, se resuelve el tema de la enseñanza y aprendizaje. A propósito de eso, doctor, vamos a hablar sobre disciplina. Disciplina en el centro escolar, en el colegio, bueno, en las aulas de clase. Venimos de una disciplina, digamos, de antaño, donde predominaba el chilillo, la regla o el cincho. Los castigos, encierro, no sale a recreo. Después llegamos a un momento del país que a la persona irrespetuosa, bueno, hay que vincularla, hay que meterla también con los demás niños, incluso, digamos, no es, digamos, menospreciar, pero digamos, a algunos jóvenes los vinculaban y los relacionaban, que andaban en actividades delictivas, malas, digamos, también en las aulas, y a veces en vez de disciplinarlo, él indisciplinaba a los demás, complicaba más la enseñanza dentro de las escuelas. A veces amenazaba al profesor, a los estudiantes, que había necesidad hasta de poner policías y soldados en las entradas de la escuela. Había una inseguridad, una sensación de impotencia, digamos, contra esta amenaza. Recuerdo yo que muchas conferencias del gremio de maestros era para solicitar, exigir a las autoridades de educación años anteriores que cambiaran, que hubiese una facilidad para cambiar el docente de un centro escolar a otro, porque ya no aguantaba la amenaza, la extorsión. El estudiante no eran todos, sino que era uno, pero ese uno casi que complicaba toda la escuela. Los obligaba casi a pasarlo. No estudiaba, no enseñaba, pero él quería que le pusieran 8 o 10. Y había que ponérselo, si no, eran algunas declaraciones de docentes. Y pasaba y no había problema. Ahora, bueno, usted casi que en sus investigaciones ha visitado más de 2.000 fichas de centros escolares a nivel nacional, de los más de 5.000 que hay en todas sus investigaciones, que ha ido al lugar, a las escuelas, de escuela en escuela, conociendo todo eso, y seguramente ha conocido todas esas situaciones que vivían de inseguridad docentes, estudiantes, y cómo eso afectaba también a la comunidad estudiantil y a los docentes. Entonces, ahora, ¿cómo ve esta parte de la disciplina también con las nuevas leyes, verdad? De la escuela, de mi nueva escuela, también de Crecer Juntos, de la ley de Crecer Juntos, que también vincula parte de la disciplina, retomar la disciplina, o sea, la disciplina, digamos, razonable dentro de las instituciones, para garantizar también una estabilidad y un ambiente seguro en las escuelas, tomando en cuenta de que ya no vamos a tener, digamos, esas amenazas a docentes y alumnos dentro de las aulas escolares. ¿Qué tan importante es la disciplina en esta nueva temporada? Bueno, yo creo que es sustancial, y la disciplina cuartelaria o el modelo de escuela cuartelario que existía hace, no sé, 60 años, 70 años, afortunadamente desapareció. No estoy muy seguro si ese modelo respondía al tipo de sociedad existente en ese momento y por eso se implementó. No estoy seguro de ello, pero habría que estudiarlo al respecto. Pero creo yo que evidentemente el tema disciplinario es fundamental. Ahora bien, ese modelo de enseñanza, o hipotéticamente enseñanza, y por eso digo había que estudiarlo, a través de corregir mediante castigo al estudiante,
pues era quizás un modelo de enseñanza, pero no de aprendizaje, ¿verdad? Eso hay que decirlo. Es decir, una cosa es enseñanza y otra cosa es aprendizaje. El uno no viene en derivación lógica de otro. El que yo enseñe no significa que el otro aprende. Necesito construir ese aprendizaje. Pero de alguna manera tiene que haber, digamos, una sanción, digamos, una responsabilidad, porque en muchas escuelas, muchos profesores enseñan, aunque ante una decisión hay una consecuencia, Sí. ¿verdad? Ahora, ¿qué sanción? Eso es lo que se puede discutir. Exacto, y eso dependerá mucho señalado siempre, de las condiciones históricas del lugar. Cada lugar, cada espacio, cada territorio, cada comunidad tiene su propia historia, ese es el principio básico. Entonces partimos de la configuración de un territorio en lo cultural, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo educativo, en lo familiar, etcétera, a partir de la historia. Lo mismo sucede con los centros escolares. Los centros escolares tienen su propia historia, tienen sus propias culturas, sus propias configuraciones. Entonces, ¿qué modelo de enseñanza o qué formas o qué mecanismos o qué técnicas o qué dinámicas utilizaré yo en mi centro escolar, ¿verdad? O yo como profesor, para lograr que un joven, por ejemplo, le tome interés a la educación? ¿Y qué grado de autoridad debe de tener también, no solo liderazgo, sino también autoridad debe de tener el director, el docente, para con el estudiante? Porque también llegamos a un momento que ni una mala mirada se le podía hacer a un alumno, porque ya era violación de los derechos del alumno. O sea, ¿qué es el grado de autoridad y qué grado de liderazgo? Ese es el punto. El grado de autoridad, que es distinto al grado de poder. Porque un director de un centro escolar podrá tener seguramente mucho poder dentro del centro escolar o aplicado a cualquier institución, pero eso no significa que tenga autoridad. La autoridad es un liderazgo, es una forma de liderazgo, es una forma de reconocimiento que uno tiene sobre del otro. Entonces, un docente que tiene autoridad para poder normar, para poder establecer las normas de convivencia, de correlación dentro de un salón de clases que permitan que los estudiantes puedan comunicarse, dependerá mucho del liderazgo, dependerá mucho de la autoridad que ese docente tenga. Ahora bien, ¿cómo lograr que los estudiantes encuentren en la educación un motivo de vida, y no un proyecto, y no un miedo, efectivamente, que eso responde más a modelos represivos de la educación escolar, ¿verdad? Eso es tarea de la relación entre la familia y el centro escolar. Eso no lo resuelve y no lo podrá resolver nunca, en mi opinión, únicamente el centro escolar. ¿Cree que ahora puede retomar ya el director? Bueno, las leyes también con las modificaciones le han permitido la autoridad en un centro escolar, porque recuerdo, fuimos a cubrir hace algún tiempo en una escuela ahí en San Martín, en San José Guayabal también. Enfrente estaba una escuela, pero no podían llegar los hijos de unas familias ahí a esa escuela porque eran, decían ellos, de pandillas contrarias. Total de que no los dejaban. Si llegaban un niño lo golpeaban y los niños ya no querían ir. Entonces era una inseguridad, imagínese usted. ¿Qué hicieron ellos? Tuvieron que crear su propia escuela dentro de su comunidad, armar una champa, buscar cuadernos, buscar toda esa situación. El grado de inseguridad y la falta de autoridad también del director. Esperamos que eso seguramente ha cambiado ahora, ¿verdad? Que no un grupo vaya a determinar quién entre y quién no a una escuela. Lo mismo ocurría, y por eso había muchas deserciones también, que no le permitían al estudiante llegar a la escuela. Lo que pasa es que yo siempre he creído que eso está definido y determinado por la misma sociedad. Es decir, en tanto un grupo humano, en tanto una sociedad, una comunidad, permita la intervención de agentes extraños dentro de la comunidad, en esa medida entonces estos agentes extraños van teniendo poder dentro del espacio. Pero una comunidad organizada, una comunidad en la que prevalezca el interés comunitario,
entonces tendrá otro impacto dentro de la misma sociedad. Y le señalo esto. El Salvador tiene una enorme tradición en materia de organización social, pero esa organización social se ha perdido. Ahora, al vecino, usted ya no se comunica con el vecino, usted no sabe qué sucede con el vecino porque simple y sencillamente nos hemos aislado. Nos hemos aislado casi por completo de la vida social, de la vida cultural, de la vida familiar, en fin. Pero eso también estaba determinado por la misma inseguridad y desconfianza que veníamos arrastrando. Claro, pero si hace algunos años, y no muy lejanos, el país mostró una enorme capacidad organizativa territorial, comunitaria, ¿por qué se ha perdido eso? Es decir, porque hemos abandonado la forma de organización social que nos permitía vivir en comunidad. Y esa pérdida, creo yo, de niveles de organización social son las que permiten a la vez que un agente extraño pueda incorporarse o pueda intrometerse en esa comunidad. Entonces, yo creo que una comunidad que se preocupa, por ejemplo, porque la coladera esté limpia para que cuando llueva no se inunde, porque si no todos los años se va a inundar. Una comunidad que se organiza para tener un ambiente, un hábitat mucho más humano, mucho más placentero, tendrá mejores formas de organización y por tanto mejores resultados. Y su forma de incorporación al contexto social será mucho más efectivo, ¿no? Y en esto, por ejemplo, la relación con el centro escolar. Pero es que los centros escolares casi de pronto muchos adoptaron una condición de albergue, ¿no? De ciertas realidades. Pero a veces obligado por claro, políticas claro. Gubernamentales, porque por ejemplo, aunque no supiera, pero había que pasar lo de grado. Ahora, según entiendo también con las nuevas leyes, si no aprende y no llega a una nota mínima, algunos le ponen 6, otros le ponen 7, repite el grado. Sí. Y bueno, va a repetirlo, pero cosa que no se podía unos años. Sí, es un asunto de organización de la totalidad, es decir, la educación no puede estar separada del tema de salud, del tema de vivienda, del tema de hábitat, del tema de territorio, es decir, es una articulación de todos los componentes que permiten que se facilite la vida en todos esos espacios. Pero si educación no se vincula con salud, por ejemplo, allí desde los mismos territorios, desde las pequeñas unidades territoriales, entonces tendremos una enorme separación de posibilidades de organizar debidamente el territorio. Gracias, doctor. Bueno, vamos a hacer otro breve corte y al regresar vamos ya a concluir con otro bloque y vamos a hablar sobre las proyecciones de la política educativa con la ley Crecer Juntos y el programa Mi Nueva Escuela como la base para la reforma educativa. ¿Qué tipo de estudiante hay que formar? Con proyecciones a futuro y de acuerdo a la realidad de nuestro país. Así es que este será el próximo tema en el siguiente bloque. ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más, que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. Llame ahora, inviértanlo seguro. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre.
Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Programa De Cerca ITV El Salvador. Estamos con el doctor Pedro Ticas, antropólogo, sociólogo, antropólogo, investigador. Bueno, allí más que suficiente con esa vasta experiencia también que tiene en la investigación docente, educativa, y también hay un dilema que se ven en las redes sociales. Ahí también vemos la política, vemos, bueno, pleito político, ¿verdad? Pero dicen que, por cierto, bueno, se inauguró el penal, ¿verdad? Un mega penal, para los grupos delictivos, ¿verdad? Para los grupos, bueno, de maras. Y uno dice, bueno, penal, universidades. En este momento, esa es respuesta al área de seguridad. Sí. Eso no significa de que la prioridad es un penal. Posiblemente años después, ese penal se va a convertir en alguna universidad, qué sé yo. Sí. O también es dentro del penal es un centro educativo para la readaptación. O sea, sí, es un reclusorio, pero también es un centro de educación, sí, ¿verdad? Depende de la política penitenciaria que se haga y que se enfoque. Entonces ese es el dilema a veces en las redes sociales, unos pleitos, bueno, política, ¿verdad? ¿Por qué no tantas universidades sino que un gran penal? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, como usted dice, hay necesidades en las sociedades que van surgiendo, ¿verdad? Poco a poco se va dando respuesta a ellas, no se puede dar respuesta a todo. Hay prioridades porque hay que normar esas prioridades para poder avanzar con otras. Es decir, siempre están sujetas, y a eso, por ejemplo, me refería anteriormente, desarticulación necesaria entre todas las instituciones, ¿no? Entonces, la institucionalidad no se refiere a la existencia de un nombre de una institución. La institucionalidad en el Estado, en los estados modernos, la generan las personas, los ciudadanos. Es decir, en tanto yo me siento identificado con una institución, esa institución ha logrado entonces llegar a mi estado de conciencia. Yo he asimilado que esa institución existe y que por tanto la reconozco, la respeto. Y tiene credibilidad. Exacto. Pero si es al revés, que la institucionalidad es el funcionario y no el objetivo ciudadano. Es porque ha habido... Entonces pierde respeto y pierde credibilidad. Por supuesto. Es lo que ha ocurrido históricamente. Eso es lo que pasa, es que el concepto de sociedad hace algunos años, y todavía pesa en muchas sociedades, era en realidad la existencia de estas instituciones, y cuanto más instituciones se creaban, el Estado resolvía más, cosa que se comprobó que no era así. Y era más burocrático. Exactamente, pero ¿qué generó? Generó corrupción, generó ineficiencia, exactamente. No, la institucionalidad es un estado de conciencia. Es decir, si yo reconozco a una institución que el Estado genera, entonces yo me identifico con esa institución y por tanto entonces respeto a esa institución. Mientras ese concepto de institucionalidad no llega al estado de conciencia, de asimilación de una persona, del individuo, muy difícilmente esa institución tendrá vida activa dentro de la sociedad y responderá a mis intereses, porque yo me identifico con una institución que responda a mis necesidades e intereses. Y para eso está, y para eso se le paga al funcionario. Es correcto. Entonces, ahora bien, necesidades, decía, pues hay muchísimas y cada vez serán más y diversas, ¿no? Porque los seres humanos así somos. Lo que hoy necesitamos nosotros seguramente será distinto en 20 años, en 30 años. Entonces, ese es un proceso. Ahora bien, yo sí creo que lo que sí se necesita en el país es articular las instituciones. Precisamente eso, doctor, con las proyecciones de política de educación y con la ley de Crecer Juntos y el programa Mi Nueva Escuela. Bueno, usted también participó, ¿verdad?, en la
creación de esos programas, esos modelos de gobierno. ¿Y qué modelo de educación necesitamos? Tomando en cuenta estas políticas públicas, ¿verdad? Esta nueva ley y esta nueva política, ¿qué modelo de educación necesitamos? ¿Hacia qué modelo le debemos apuntar como salvadoreños? ¿Y para dónde, digamos, orientar las demandas de acuerdo a la realidad que tenemos y a la realidad que nos exigen a nivel internacional? Yo particularmente he insistido, decía, en un modelo de enseñanza flexible, no con la rigidez con la que todavía está siendo tratada la educación en todos los niveles escolares. Yo creo que eso debe cambiar, porque el mundo es flexible. Cuando habla flexible, un ejemplo nos podría dar. Por ejemplo, que permita que el conocimiento pueda venir desde distintos puntos de vista, desde distintas teorías, desde distintas formas históricas, que permita que los programas de asignatura no sean tan rígidos, que no haya que cumplir con un número de unidades o de temáticas de un programa de asignatura, sino con conocimiento. Es decir, que un estudiante pueda dominar y que por tanto tenga acceso ese estudiante a distintas fuentes teóricas, a distintas discusiones, a distintas formas de aprendizaje crítico, analítico, propositivo, que cada centro escolar pueda desarrollar de acuerdo a su historia, de acuerdo a su población, de acuerdo a sus necesidades, a su contexto, a su proyección, etcétera, sus propios currículos. Es decir, eso le da la flexibilidad al centro escolar, director, digamos, dejarle un espacio para que ese currículum no venga dictado, digamos, desde el Ministerio de Educación, sino que este espacio usted, por decir algo, lo va a ocupar para que arme su propio currículum de acuerdo a su necesidad. Efectivamente, que es lo que yo planteo bajo el concepto de área educativa, ¿verdad? El área no referida al tema geográfico, claro, todos pertenecemos a una geografía, todos, pero el área educativa tiene que ver con la articulación de las distintas instituciones, con la articulación de esa realidad con lo que se aprende y con lo que se enseña. Entonces, la flexibilidad permite que entonces cada centro escolar pueda adaptar, o región, digamos, o área educativa pueda adaptar su conocimiento a su historia y sus necesidades. Por ejemplo, los centros escolares de la Unión, qué sé yo, de Morazán, pueden darle un poco de énfasis o de la zona costera al tema pesquero, de la explotación del mar, por ejemplo, de ciencias del mar. Y, por ejemplo, formar ahí técnicos o profesionistas que vayan dirigidos hacia el conocimiento del mar. O la aviación, o la tecnología, la agricultura, el turismo. Es correcto. Esa es la flexibilidad. Esa es la flexibilidad. ¿Y cómo garantizar también que no se sature de tanto tema y que hay que cumplir ese horario, con ese programa? Ajá. Eso tiene que ser parte de la organización académica del centro escolar. Los centros escolares, en educación, como en cualquier otro campo de conocimiento, ¿verdad? Son dos elementos fundamentales. La administración de la educación, que es una cosa, que eso es puramente administrativo, es distribución, es funciones, y la otra, que es el tema estrictamente académico. Yo creo que los centros escolares tienen la capacidad de organizarse en los dos sentidos. De hecho, así lo han demostrado siempre. La enorme capacidad de autogestión que han tenido los centros escolares y que los directores, subdirectores, profesores, los CDE, etcétera, han generado y ha estado a la vista durante tantísimos años, ha demostrado que los centros escolares tienen esa capacidad de sobrevivir. Bueno, pero necesitamos entonces generarle al centro educativo la posibilidad de crear sus propias formas de desarrollo académico. Hay algunas, medidas prácticas que son necesarias en la vida diaria. Aparentemente son innecesarias. Por ejemplo, algunos hablan de que hay necesidad de enseñarles, la educación vial, el ahorro. Hay que enseñarles materias, eso sí, la música, el arte y todo. Incluso me llama la atención a mí contar brevemente
en la Casa de la Cultura, donde yo era parte del comité de apoyo en San Marcos, llegaban siempre unos señores, bueno, llegan todavía, señores de la tercera edad, y lo que más les gusta es bailar, bailar, bailar y bailar, y llegaban unos a hacer horas sociales, y los jóvenes se cansaban porque dicen que ellos solo bailar quieren, los adultos mayores. Entonces me pregunté yo, pues, ¿y por qué a ellos solo les gusta bailar? Entonces llegó a una hipótesis que se llegó a una conclusión de que en el aula de clases también hay que enseñarles a los alumnos desde pequeños a bailar, a que no les dé pena, para que, digamos, el cuerpo también se satisfaga, digamos, esa necesidad, y no llegar hasta el último, a edades ya bastante avanzadas, a quitarse la ganas de bailar. Bueno, una cosa, por ejemplo... Eso es lo humano, eso es lo humano. Es decir, descubrir las capacidades y los intereses. Cada uno tenemos distintas capacidades. Le corresponde al sistema educativo descubrir cuáles son esas capacidades en los estudiantes. Y eso se hace desde muy pequeño. Es decir, una sociedad organizada desde los primeros años de vida hasta que una persona fallece es una sociedad que tiene un proyecto de nación. Es decir, es una sociedad que sabe cómo articular todas las formas de satisfacción que los seres humanos o que su sociedad o sus ciudadanos requieren. Entonces, la educación vista de manera aislada como una especie de feudo con relación a la economía, con relación a la salud, con relación a las instituciones, es una educación que no va a dar para mucho, ¿verdad? Siempre tendrá enormes dificultades, pero vista de manera articulada con todas las formas de expresión institucional que existen en la sociedad, creo yo que tendrá mejores resultados. Ahora también, ¿cómo vincularlos a las necesidades internacionales y al futuro? Las nuevas carreras, que tampoco no solo la tecnología, sino también lo humanista, como usted dice. Recuerdo que había, por ejemplo, la investigación, cómo aportar a la investigación. Creo que fue en el gobierno del expresidente Flores, si mal no recuerdo. Bueno, entrevistábamos a un ministro porque la Universidad de El Salvador se quejaba de que solo le habían aportado $10 para la investigación en el presupuesto general de la nación. Bueno, ¿y con $10 qué hacemos? Y ellos decían que solo era la base para supuestamente después seguirle abonando, pero que casi que no le abonaba. Pero me llamaba la atención que uno de los funcionarios decía, es que miren, nosotros como salvadoreños no tenemos la capacidad para producir ciencia, para producir tecnología, sino que nosotros somos como consumidores de la tecnología. Entonces ellos le apostaban a consumir la tecnología, a consumir la innovación y no a producir innovación, ni mucho menos a producir ciencia y tecnología. El Salvador sí tiene capacidad. Sí, por supuesto. Y también es importante esa lo que pasa es que me parece que hay una seria confusión, ¿verdad? Es decir, la ciencia es una construcción permanente. No hay nada finito en la ciencia. El mismo Einstein lo decía, ¿verdad? Einstein decía que el tema de la epistemología, es decir, el tema del conocimiento del todo, para poder explicar la particularidad, lo propio, en el mundo de lo tecnológico, en el mundo de lo tecnomecánico, en cualquier campo de conocimiento, es una necesidad. Entonces, la investigación es una necesidad desde siempre. Y la investigación, desgraciadamente, se le ha dado el lugar que no debe ocupar. Y se confunde el concepto. Se piensa que investigar es levantar datos o el acto mismo, el hecho. O en el caso de las ciencias fácticas o en el caso de las ciencias tecnológicas, hacer un descubrimiento. O ir al espacio. Efectivamente, no. Toda forma de conocimiento es ciencia, es construcción de ciencia. Toda forma de conocimiento es investigación. Cuando leemos un texto, cuando leemos una página, estamos investigando. Porque la investigación es conocimiento, no es el acto de levantar un instrumento. Esos son mecanismos de obtención de información. Pero la investigación se produce cada vez que platicamos, estamos investigando. De hecho, normalmente planteamos todos los elementos que la ciencia nos demanda en materia de investigación en la vida cotidiana. Pero es importante también apostarle a la investigación, digo, de manera sistemática
y a largo plazo, porque me llama la atención, por ejemplo, aquí tenemos una costa, una plataforma continental, digamos, que poco se ha explotado, que poco se ha aprovechado. Y bueno, y hace algunos años la doctora María Isabel Rodríguez, la rectora de la universidad, creó, creo que la facultad, no recuerdo, ciencias del mar. O sea, hay que aprovechar los recursos que tenemos y hay que apostarle también a esa investigación. En todos los campos de conocimiento, en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, en las ciencias fácticas, en todos estos campos de conocimiento que de la ciencia se produce. Es decir, que el país no tenga capacidad, yo no creo eso. Yo creo que existe muy buena experiencia, muy buena capacidad, que lo que debemos hacer es difundirla. Bien. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su participación y usted, bueno, lo vamos a invitar en otra oportunidad porque tiene varios temas, por ejemplo, en el tema de la reorganización, digamos, de los municipios que se ha propuesto. Ha hecho investigaciones sobre el centro de San Salvador, la recuperación del centro histórico, toda la actividad comercial, muchos temas que usted seguramente es el indicado y el experto que nos va a aportar al pueblo salvadoreño y también a la comunidad internacional ese conocimiento a través de ITV El Salvador. Así es que agradecidos por su sintonía y les invitamos para que, bueno, comparta estas entrevistas con sus amigos, con sus familiares, para que también tengan la oportunidad de conocer qué estamos haciendo en El Salvador y qué es lo que se piensa también, ¿verdad?, del Salvador de este 2023 en adelante. Un gusto haberles acompañado.